Tanto el teatro español como el europeo surgieron de la mano con el culto religioso de la época medieval, siendo la muestra más antigua el auto de los Reyes Magos. Sin embargo, es por el siglo XVII que se produce la síntesis entre el teatro popular de ascendencia medieval y el teatro renacentista de influencia clásica, dando origen a un teatro de carácter nacional y teniendo entre sus autores más representativos a Félix Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Hoy en Recursos para Aprender, el teatro barroco. El Teatro Nacional Español está inspirado en las tradiciones históricas, basándose en un lenguaje popular y donde los personajes representan prototipos sociales, lo que le permitió atraer la simpatía del pueblo. Sin embargo, el teatro español atravesó por diferentes etapas hasta llegar a su consolidación durante el Siglo de Oro, más propiamente durante el Barroco. Su primera etapa se desarrolló al interior de los templos y se considera que abarca entre los siglos X y XI de nuestra era. Se caracteriza principalmente por ser de temática religiosa, escenificando pasajes de la Biblia, tales como el nacimiento de Jesús, la vida de santos, etc. En dichas representaciones, el rol de los actores recaía en los mismos clérigos. La segunda etapa se desarrolló fuera de los templos, abarcando los siglos XII y XV, dejando de lado el interior de los templos y saliendo al atrio, llámese el patio de la parte delantera del templo. En estas escenificaciones se representaban hechos de la Biblia, llamados autos sacramentales. Posteriormente, surgieron los corrales en el siglo XVI, el cual era un escenario levantado en un patio de la calle, provistas de graderías. En este periodo se escenificaron hechos cotidianos, lo cual da origen al teatro popular. Ya por el siglo XVII se da el apogeo del teatro, siendo uno de los más famosos el Teatro de la Cruz, y donde se desarrollaban temáticas de carácter histórico, popular, religioso, entre otros. En esta etapa aparecen los grandes autores, tales como Lope de Vega y Calderón de la Barca. Entre los primeros autores se mencionan a Juan de Encina, Bartolomé Torres Najarro, Gil Vicente y Lope de Rueda. Algunos de estos autores pertenecen a la última etapa del medioevo y otros al Renacimiento inicial, y donde ya se observa el abandono de temas solo de carácter religioso, apareciendo un teatro popular y de temas filosóficos. Félix Lope de Vega y Carpio nació en Madrid en el año de 1562, en el seno de una familia modesta. Desde niño mostró una rara inteligencia, ya que se cuenta que a los 5 años dictaba sus versos a niños mayores que él, mientras que a los 10 años tradujo el rapto de Proserpina de Claudiano. A los 12 años escribió su primera comedia, El verdadero amante. A los 20 años logra el bachillerato en Filosofía y Humanidades en la Universidad de Alcalá. Su vida estuvo consagrada a sus dos grandes pasiones, la literatura y el amor. Desde muy joven, la vida de Lope estuvo marcada por sus amores y aventuras, entre ellas a Elena Osorio, por lo que fue desterrado. Luego se casaría con Isabel de Urbina, después de haberla raptado, a la vez que mantenía relaciones amorosas con Micaela de Luján. Posteriormente, se casa nuevamente con Juana de Guardo. A la muerte de su segunda esposa, se ordenó de sacerdote a los 52 años de edad. Conocido como el monstruo de la naturaleza, el fénix de los ingenios, el poeta del cielo y de la tierra, falleció en agosto de 1635. Sus funerales duraron 9 días
y su sepelio fue la más enorme manifestación de duelo, tanto en su pueblo como en Europa. Lope de Vega escribió abundantes y múltiples obras literarias en todos los géneros. Es así que en su producción narrativa podemos observar obras como La Arcadia, escrita en 1598, la cual consiste en una novela pastoril que incluye numerosos poemas, o La Filomena y La Circe, las cuales contienen 4 novelas cortas de tipo italianizante. En el género lírico tenemos sus rimas sacras, rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Sin embargo, fue en el teatro donde alcanzó mayor popularidad y realizó sus mejores obras, destacando entre ellas La Dorotea, la cual es una comedia humanística en lenguaje vulgar, en la que narra sus frustrados amores juveniles con Elena Osorio. También tenemos Peribáñez y el Comendador de Ocaña, la cual es una comedia en 3 actos en la que se mezclan elementos cultos con elementos populares como canciones y leyendas. O La Dama Boba, la cual se trata de una comedia que gira en torno al poder educativo del amor. Sin embargo, su obra dramática más destacada es Fuente Ovejuna, la cual presenta la rebelión de un pueblo unido ante la tiranía y la injusticia. Su teatro se caracteriza por ser el reflejo de la vida pasada y presente de España, evidenciando sus creencias, leyendas, hechos históricos y costumbres de la vida española, presentando personajes de su realidad, los cuales representan la vida del pueblo español con sus vicios y sus virtudes. Sus grandes móviles temáticos fueron el honor, el amor y los celos, expresados con un estilo sencillo y natural, ya que pretende encontrar la correspondencia entre el personaje y su forma de hablar en la realidad. Mezcló lo trágico y lo cómico, de ahí la enorme importancia de la figura del personaje gracioso en su teatro. Y en cuanto a su forma, su teatro era polimétrico, utilizando distintos tipos de verso y estrofa según el fondo de lo que se estaba representando. Mientras que, con respecto a la unidad de acción, las comedias de Lope de Vega utilizaban el imbroglio o embrollo italiano, que consistía en contar 2 historias o más en la misma obra. Es considerado como el creador del Teatro Nacional de España, porque sus obras reflejan la vida española y sus personajes expresan de manera fidedigna el alma nacional, contando con la simpatía y el reconocimiento de su pueblo. Cautivó al público por la claridad de su teatro, por sus escenas llenas de vida, por la fluidez de sus diálogos, por el suspenso que sabe crear y por el desenlace inesperado que sorprende al espectador. Pedro Calderón de la Barca, Henao de la Barreda y Riaño nació en Madrid en el año de 1600. Perteneció a una familia originaria de la provincia de Santander y cursó sus estudios en el Colegio Imperial de los Jesuitas, siendo estudiante de las universidades de Alcalá y Salamanca. Por 1620 abandona los estudios religiosos, se hace conocer como poeta y después como dramaturgo con la comedia Amor, Honor y Poder. Como todo caballero honorable de su época, viajó por Flandes e Italia. Tuvo posteriormente un problema al ser acusado de infringir las normas de asilo de los religiosos trinitarios. En 1635 se inaugura el Teatro del Palacio del Buen Retiro con una de sus obras más espectaculares, El Mayor Encanto, Amor. De aquí en adelante, Calderón vive de la gloria y de la fama, por lo cual es honrado por el rey con la Orden de Santiago. Calderón, como soldado, se distinguió en el sitio de Fuenterrabía en 1638 y luego en la Guerra de Cataluña en 1640. Más tarde se ordenaría de sacerdote en 1651 y fue nombrado capellán de Toledo, luego capellán del rey pasando a vivir en Madrid, donde dejaría de existir el 26 de mayo de 1681. Entre sus comedias religiosas destacan La Devoción de la Cruz, la cual nos presenta al bandido Eusebio, que no se detiene ante ningún crimen, pero que es muy devoto a Jesús.
mientras que en sus autos sacramentales destaca el Gran Teatro del Mundo, el cual representa cómo en esta vida los hombres desempeñan un papel en la gran comedia humana. Pero su obra de mayor renombre es el drama filosófico La vida es sueño, la cual trata de demostrar lo engañoso que son los honores y dignidades en este mundo. Esta obra se encuentra estructurada en 3 jornadas, la primera de ellas conformada por 8 escenas, en donde se presenta cada personaje, el cual da a conocer sus propósitos. La segunda jornada, conformada por 19 escenas, da inicio a la situación conflictiva con la llegada de Segismundo y Rosaura a la corte. En la tercera jornada o desenlace, conformada por 14 escenas, el pueblo interviene y apoya al más débil, de tal modo que la historia cambia. Segismundo llega a la conclusión de que toda felicidad humana pasa como si se tratase de un sueño. Esta obra nos presenta temas como el libre albedrío, donde reflexiona sobre si el hombre es capaz de manejar su destino, además de meditar en la vida como un sueño, ya que esta idea religiosa plantea que la vida puede considerarse un sueño, puesto que es solo el camino hacia la otra vida, más verdadera, y que todas las glorias, posesiones y poderes mundanos son un espejismo comparados con la gloria eterna. Al mismo tiempo que enfatiza en la dualidad del hombre, entre la inteligencia y el instinto, ya que Segismundo cree que ser libre equivale a hacer todo lo que le da la gana. Por eso se enfurece con quienes lo corrigen o contradicen. El teatro de Calderón de la Barca puso en juego un menor número de personajes y los centró en torno al protagonista, de manera que la obra tenía un centro de gravedad claro, lo que reforzó la intensidad dramática. Sus personajes mostraban su barroquismo a través de la ilimitada violencia, sus rasgos desmesurados y la contraposición entre ellos. Eran representativos de su tiempo y de su condición social. Todos tenían en común los temas del siglo, el honor, el patrimonio del alma enfrentando a la justicia de los hombres y las pasiones amorosas que cegaban el alma. Sus temas filosóficos y reflexivos presentan un teatro donde expone ideas filosóficas, tales como el sentido de la vida, la libertad del hombre o el destino. Todo ello aderezado con un lenguaje culto y adornado de figuras literarias. Por ello, junto a Lope de Vega, constituyen los 2 mejores dramaturgos del siglo de oro español, cada quien con su propio estilo. El teatro de Lope es natural, ágil y popular, en tanto que el de Calderón suele ser intelectual, aristocrático, hermético a veces y cargado de difícil simbología. Hasta aquí el video del teatro barroco. No te canses de aprender. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video.